Voy a mencionar esta palabra que sería como la base, como el tema. Cuando andamos fuera de la voluntad del Señor, las cosas no salen bien. De eso vamos a hablar. Bien, ustedes saben del momento que pues vino Cristo a esta tierra. Todos sabemos la manera como pues se manifestó, haciéndose hombre, como dice Juan capítulo 1. Pero luego de que pasó el tiempo, el Señor ya se enfila a lo que es su ministerio. Su ministerio estaba perfilado en los aspectos de la salvación, en los aspectos de la liberación, tanto para Israel como también en su momento para todo el mundo. Pero al inicio, ese fue el despegue. A los suyos vino, dice San Juan, mas los suyos no le recibieron. Es decir, su propósito siempre fue, en primer lugar, Israel. El Señor en esta ocasión, para llevar a cabo pues este cometido que había sido ya designado desde la eternidad, es decir, que Él viniera a este mundo a traer la salvación a los esclavos del pecado. Es ahí donde leíamos en el capítulo número 4, verso 19 de Mateo, donde el Señor llama a personas que estaban dedicadas a lo que era el rubro de la pesca. Estaban los hijos de Zebedeo, estaban otros por ahí que leíamos. Y el Señor les llama y les dice que les va a mantener siempre el rubro de la pesca, solo que se lo va a cambiar por personas, ya no tanto por pescados. A los 3 años, al final ya de su periodo, el Señor, luego de que los ha preparado, el Señor, sabemos nosotros que se fue, se despidió de ellos, les dio las indicaciones y sucesivamente los discípulos o apóstoles ahora tenían que llevar a cabo todo lo que Él les había imprimido en esos 3 años. Y vemos que luego que el Señor se levanta, bueno, la Biblia siempre es complementaria, ¿verdad? En un evangelio vamos a encontrar el complemento del otro, pero yo quiero centralizarme en esta parte de San Juan, donde nosotros leíamos que decía el verso número 2, que luego pues que el Señor se levantó, que los dejó, que les encomendó, los discípulos o los apóstoles quedaron de alguna manera no muy sabedores de estas cosas, porque tampoco era fácil entenderlas por la condición humana, por la naturaleza caída. Entender pues a cabalidad el trasfondo de todo esto. Y eso es lo que vemos, que luego de que ellos no se pudieron como ubicar, leíamos ahí en el versículo número 2 que estaban, dice, juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo,
Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca aquella noche y no pescaron nada. Aquí vamos a ver algo que es importante, que lo vamos a ir viendo, a ir redescubriendo. Y es que como que la acción de los apóstoles, más que todo, luego que han quedado huérfanos, ellos, y en el particular Pedro, expresa a los demás: voy a pescar. Este asunto de ir a pescar pudiera ser, para no ser un poco fuerte con los apóstoles, pudiera ser bueno, como un compás de espera mientras las cosas se entendían. El que ellos, y en el particular Pedro, haya decidido ir a pescar. Por supuesto, también podía ser que ellos se sentían, bueno, sin las capacidades económicas para sobrevivir ellos y su familia. Puede ser otra razón por la cual ellos se hayan dispuesto a retomar el oficio antiguo. Y como eso es lo que ellos sabían, eso era lo que ellos manejaban, pues obviamente a eso acudieron otra vez. Y por eso es que aquí dice Pedro: voy a pescar. Y luego se entusiasmaron los otros, que son como 7 en total, que dijeron: nosotros también queremos ir. Sin duda, dije, podía ser un compás de espera mientras ellos iban entendiendo un poco más el asunto. Y lo otro podría ser el asunto de la subsistencia para la familia, porque ellos tenían familias. El asunto acá es que lo que leíamos, dice, se fueron a la pesca, pero no pescaron nada. Debe de llamarnos la pregunta a nosotros, o debe de llamarnos sí la atención más bien: ¿por qué no pescaron nada? Aquí no estamos hablando de inexpertos, aquí no estamos hablando de personas que desconocían el oficio. Aquí estamos hablando de personas que en eso se habían creado. Estamos hablando de personas que sin duda desde su niñez se desempeñaban en el oficio de la pesca. Pero lo que sucede acá es que cuando ellos dicen que se dedicaron toda esta noche y no pescaron nada, no hubo nada. Todo esto hay que ponerle atención, y debe de ponerse la atención por la razón de que en esto vamos a encontrar siempre el mensaje que nosotros necesitamos aprender, el mensaje que nosotros, o el consejo que nosotros necesitamos saber. Porque la Biblia es un maestro. La Biblia es una palabra que guía, que nos orienta. Entonces, dentro de estos aspectos, siempre es necesario preguntarnos cuál sería la razón por la cual ellos no pescaron nada. Y cuando la palabra que leemos acá dice nada, nada es nada. Pero para mayor corroboración de esto, el Señor, bueno, ellos no sabían que el Señor se apareció por ahí ya en la mañana
y le dijo: hijitos, ¿tenés algo de comer? Y ellos le dijeron: no. Es decir, les había ido rotundamente mal en su proyecto de pesca. Ellos le dijeron: no. Fíjense que el Señor les pregunta: ¿tenéis algo de comer? Por lo menos, mano. Era viable que tuvieran por lo menos un par de peces, porque con un par de peces o un pez, suponga que sean peces grandes, porque no creo que anduvieran buscando pequeños, sino siempre eran pescadores expertos, hubiese sido la respuesta de ellos: sí, tenemos, por lo menos aquí tenemos algo. Pero no tenían nada, absolutamente nada. ¿Tenéis algo de comer? No, le dijeron ellos. En este caso, ¿qué es lo que está sucediendo? Siempre en esto vamos a ver y tenemos que redescubrir cuáles son las razones por las cuales gente experta en el oficio no tiene nada, aun cuando han trabajado toda la noche. Bueno, hermanos, esto no tiene, otra explicación, sino que la explicación es porque ellos prácticamente estaban en otra dirección. No es la dirección en la que ellos debían de estar. No es la posición donde ellos debían de mantenerse. ¿A qué me refiero?, dirá usted. Me refiero a que, por ejemplo, en el capítulo 4 de San Mateo, verso 19, leíamos. Lo que leíamos ahí es que el Señor les fue claro a ellos. Y les fue tan claro que les dijo: ya no seréis pescadores de peces, sino que yo los voy a hacer pescadores, pero pescadores de hombre. Es decir, les voy a cambiar el rubro. No van a pescar peces, sino van a pescar hombres. Y eso es lo que nosotros vamos a ver y vamos a aprender acá, que cuando Pedro toma esta decisión y los otros le siguen, y toda una noche han trabajado y no han podido pescar nada, aquí lo que podemos rescatar es que, como decíamos a manera de tema, que toda vez, hermanos, nosotros andemos fuera de la voluntad del Señor, las cosas no nos van a salir bien. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Siempre cuando nosotros tratemos la manera de forzar las cosas, siempre que nosotros vayamos en direcciones opuestas a la que ya nos ha determinado el Señor. Por ejemplo, acá el caso era específicamente ministerio, el de ellos. Era un ministerio. Pero en el caso muy general, pueden ser ya no tanto ministerios, sino actitudes, sometimiento a las reglas de la palabra. Por ejemplo, nosotros en la Biblia tenemos, como dije hace un momento, un maestro. Tenemos una constante enseñanza de qué manera es que nos vamos a conducir. El Señor, por ejemplo, si nos habla, hermanos, en la palabra, nos habla de la santidad. Esa es una palabra que viene del cielo y es la que nosotros tenemos que aplicar a la vida. Cuando en la palabra encontramos que Dios nos manda a que vivamos en armonías unos con otros. Esas son las reglas.
en la palabra nos llama que debemos de vivir para sus propósitos, ¿verdad? Aquí ya no salimos del ministerio de los apóstoles, que era para ellos, pero aquí estoy hablando en términos generales. Cuando a nosotros se nos ha dicho que tenemos que vivir para los propósitos de Él, esto entiéndase dentro de los equilibrios de lo que sería la vida cotidiana del creyente. Nos ha pedido que vivamos para esos fines. Pero es ahí, hermanos, donde las cosas pues siempre se alteran. Y al igual que estos apóstoles del Señor, ¿verdad? Ellos no pudieron pescar nada durante toda la noche, que es lo que estaba fallando ahí. Estaban fuera de la dirección, estaban fuera de la voluntad del Señor. El Señor los había llamado para el oficio de la pesca humana, pero ellos están retomando de nuevo lo que ya no debieron retomar de nuevo. Por eso puse el equilibrio, para no ser tan cruel, en el sentido de que pudo haber sido un espacio de espera, pudo haber sido el asunto de llenar las necesidades cotidianas de la familia. Pero lo que hubiese sido, hermanos, ellos ya no tenían de ninguna manera volver a retomar aquello que ya se había dejado. Entonces ahí es donde vemos que cuando los apóstoles están fuera de la dirección y están fuera de la voluntad del Señor, están alterando lo que ya Él les había marcado. Están volviendo, pero usted me dirá, ¿pero de qué iban a comer? Bueno, el justo, dice la Biblia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Señor de la gloria. Sí, porque luego nosotros decimos, bueno, ¿y de qué iban a comer los hombres? Pues tenían estómago, tenían mujeres. Ellos tenían que mantenerse ahí. Ellos tenían que estar sólidos en todo eso que en 3 años les había transmitido el Señor. Ellos ahí tenían que mantener, aunque sillaran las tripas, aunque pidiera pan el niño. Hermanos, el Señor nunca va a dejar sin la provisión necesaria a sus hijos. Nunca. Dijo el salmista, fui joven y estoy viejo, pero no he visto un justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. El Señor no nos dejará, pero a veces la falta de fe, a veces, hermanos, la falta de obediencia, a veces la falta de lealtad a nuestro Dios es lo que complica nuestro entorno. Es lo que nos afecta terriblemente en muchas áreas. Y ahí venimos nosotros, ya no con los apóstoles, sino en el caso nuestro. Bueno, no es asunto de que estamos pescando, sino asunto de que las cosas no nos están saliendo bien, de que las cosas nos están yendo mal, de que la familia se está desintegrando, que la salud se está afectando cada vez más, que la economía se está yendo al fondo y no podemos salir adelante, y las cosas están cada vez peor. Eso es bastante común, porque si empezamos a hablar con cada creyente, ¿verdad? Empezamos a hablar, a sincerarnos, hermano, vaya, voy a traer aquí a un fulano acá para que nos ayude a predicar. Vamos a traer
a un Hermógenes, pongámosle acá, al hermano Hermógenes. Hermano, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando en su economía? ¿Qué es? ¿Por qué hay tanta deficiencia en esa área económica? ¿Verdad? ¿Cuál es el problema? Si el hermano Hermógenes llega a sincerarse, que lo que sucede es que nosotros somos orgullosos, es decir, el ser humano es orgulloso y siempre quiere sobresaltar diríamos, su capacidad humana o su posición honrada, pero muy pocas veces nos queremos sincerar. Muy pocas veces a este hermano Hermógenes no estará tan dispuesto a decir, mire, el problema que está tocando ahí es el económico. Hermano, como usted me está entrevistando, quiero decirle que el problema es que yo me he inclinado todo a lo material. Si Hermógenes fuera sincero, el problema es que es igual, agarró la atarraya otra vez y se fue a pescar cuando no tenía que ir a pescar. Entonces, hermano Hermógenes, si Hermógenes se sincera, que sería lo correcto para que corrijamos la plana. Si Hermógenes se sincera y dice, el problema mío, hermano, es que no tengo fe y me he dedicado todo a lo que es lo material. Y le he dado apenas le he dado algunos aspectos así muy pequeños a lo de Dios. Poco me he podido congregar, poco he podido servir. Hermanos, van a haber un montón de excusas. No tengo la capacidad, dice, no puedo, yo quisiera, pero ahí están los lamentos. Pero si esta persona se sincera y dice, bueno, el problema es que yo estoy convencido que estoy en dirección opuesta para con el Señor, y ese es mi problema. Pero eso no se da casi. Siempre todos asumimos que estamos en el mejor momento con las cosas de Dios. Y ese es el error, y por eso es que cada vez se profundizan más las cosas. Entonces viene, usted me estará diciendo, dice usted, me pregunta a mí, que entonces no van a haber problemas. Sí, van a haber problemas. Pero no olvidemos que el Señor hizo una promesa. Y eso lo vemos en Mateo 28:20. Dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está con nosotros, habrá trigo. Si Él está con nosotros, habrá miel. Si Él está con nosotros, no careceremos de nada. Pero ¿cuál es el problema? Porque este problema es un problema, el problema de las dificultades del pueblo del Señor es endémico, es un problema generalizado. Entonces, si esta persona que estoy entrevistando se sincera y dice, mire, el problema es, hermano, que yo estoy en otra dirección, estás en contra de la voluntad de Dios. Y no es que el Señor te quiere tener todos los días acá. No es que el Señor te pone un yugo interminable. Pero, por ejemplo, acá a estos apóstoles ya les había dicho, ustedes tienen que dejar esto. Y ustedes se van a dedicar a esto. Y para eso los entrenó por 3 años. Pero ellos, por falta de fe, por un compás de espera, por las necesidades económicas,
volvieron otra vez. Por ejemplo, yo en el caso mío, en el caso muy particular, ustedes saben que yo, pues en lo que menos pensaba era en estar pastoreando una iglesia. Eso era lo menos que yo pensaba. ¿Por qué? Porque a mí y a mis hermanos nos enseñaron más que todo. Mi padre nos enseñó a trabajar, a proyectarnos para tener éxito en los aspectos económicos. Para eso nos entrenó, ¿verdad? Y a eso me dediqué yo y tuve éxito. O sea que a mí no me fue mal en ese periodo, en esa parte de mi vida. Desde los 18 hasta fui próspero. Tuve empresas en Honduras, tuve empresas en Guatemala. Me fue bien. Y con todo eso, yo nunca pensé estar al frente de una iglesia. Pero llega un momento, el momento que me dice, o diríamos, bueno, Dios me alcanzó por su misericordia. Y posteriormente me llama a este oficio. Vamos a ver. Imagínese que ahorita diga yo, oiga esto que le voy a decir. Imagínese que le diga yo, bueno, yo estoy hablando ya de un ministerio muy particular, ¿verdad? De algo muy personal. Y que le diga yo ahorita, fíjese que yo ahorita voy a agarrar, gloria a Dios, voy a agarrar, hermanos, y los otros músicos no están. No, ¿verdad? ¿Cómo se van a componer los músicos así? Venga yo y agarre, hermanos, una vez mis asuntos, mis conectes, mis viejos clientes que me van a responder. Si yo me voy a Costa Rica, yo voy una vez a hacer negocios allá en Costa Rica. Pero sería lo mismo volver a la pesca. Amén. Sería lo mismo volver a los asuntos de los cuales ya el Señor me sacó. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Sería igual de lo que ya el Señor ya me sacó de ahí. Es más, hace poco yo estaba soñando que andaba haciendo negocios seculares, y que en ese sueño que me había ido bien. ¿Qué le parece? Como que son, ¿verdad? Como que entonces yo voy y vuelvo a agarrar la atarraya y vuelvo a agarrar los instrumentos con los cuales trabajaba, las astucias, los métodos de negocio, y me vuelvo y me voy a ese campo de donde Dios ya me sacó. Porque a mí que me venga usted a decir de negocios, de esto y de esto, yo ya de eso vengo yo. A mí no me, cuando las personas se ponen a hablar de negocios, eso como que ya para mí no tiene nada que ver, ¿verdad? Ahora, fíjese, entonces vuelvo yo a las redes, vuelvo yo a los negocios y dejo la iglesia. Todos estos ni me quieren, y estos ni agradecen, y estos ni quieren venir, y estos, yo voy a tener mi pretexto. Pero aquí no se vale de pretextos. Aquí se vale que un día me llamó Dios. Damos un amén. Aquí se vale que un día me llamó Dios. Y me llamó para quedarme. Y me llamó para hacer su voluntad. Aquí no se trata ya de que yo haga mi voluntad. Entonces es lo mismo que estaría sucediendo con los apóstoles. Sería lo mismo. Y eso es precisamente lo que siempre se va a ir dando.
Yo les he contado en algunas veces de alguna, bueno, de muchos, pero de una persona que yo conocí, que éramos muy amigos, amigazos, nos conocimos en la iglesia, servimos juntos, casi que en los mismos privilegios estuvimos sirviendo juntos por un tiempo, pero luego el hermano se fue alejando. El hermano se fue más dedicando a lo material, pero hermanos, para resumirle, le fue malísimo al hermano. Le fue malísimo. Y le fue tan mal que lo primero, por ponerle algo, lo primero fue que ya no iba a la iglesia porque estaba muy ocupado, tenía negocios en todo el istmo acá. Ya estaba muy ocupado. Y yo me recuerdo que le decía, hermano, no se olvide, hermano. ¿Cómo éramos amigos? Sí, hermano, me decía, sí, es cierto, pero no, si yo oro por allá, si yo voy a una iglesia por allá voy a una iglesia. Y entonces la gente siempre busca, siempre tiene respuestas. Yo allá en el país donde estoy, allá voy a esta iglesia, mire, está bien. Lo primero que dejó el primer amor en la iglesia. Segundo, triste, hermano, le mataron a un hijo, jovencito. El matrimonio, el matrimonio se le destruyó. Destruido. Luego, él cayó en desgracia y fue perseguido. Luego que salió de esa desgracia, le mataron otro hijo. Y un hombre joven. Luego, para no cansarle, hace unos 3 años murió él también. Y murió sin nada. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo no vamos a aprender, hermanos? ¿Cómo no vamos a aprender de la palabra? ¿Quién es el que falló ahí? ¿Quién? O sea, es decir, estaba fuera de la voluntad de Dios. El Señor dice que nosotros tenemos que trabajar, pero en el caso de ese servidor, ¿cómo le llaman a ese servidor que no tiene un llamado ministerial, hermano? ¿Cómo se le llama? Ayúdenme. Laico. Ese servidor laico, él puede desarrollarse en la iglesia como alguien responsable. Él se puede desarrollar y Dios lo bendice porque está dentro de su voluntad. Pero el problema es que, hermanos, ni el llamado puramente ministerial, ni el llamado, ni el laico funciona. Entonces cada quien agarra para donde le indique la nariz o el corazón. Y ahí es donde tenemos los grandes problemas. Ahí es donde están las grandes dificultades. Ahí es donde están los grandes reveses en los matrimonios. Ahí es donde están los grandes reveses en los hijos. Ahí es donde están los grandes reveses en la economía. Ahí es donde no le hayamos sentido a la vida. Ahí es donde decimos nosotros, ¿y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que estamos fuera de la voluntad del Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Ese es el problema. Pero no queremos entenderlo. Porque fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que Dios ya ha determinado, hermanos, lo que Dios ya ha determinado, de veras,
Lo que Dios nos ha prometido, lo va a cumplir. Pero no va a cumplir y no va a ser fiel cuando nosotros estemos fuera de línea. Porque hagámonos otra vez la pregunta, volvamos otra vez al texto. Y estuvieron toda la noche y no pescaron nada. ¿Qué le dice eso? ¿Cuántos años tiene usted de estar madrugando a las 3 de la mañana? ¿Cuántos años tiene usted y yo de estar luchando y no nos sale ni la ciguanaba? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Porque por lo menos si nos saliera esa, que a ver qué es, ¿verdad? Es un dicho, pues. Por lo menos ya tenemos una experiencia, pero ni esa nos sale. Y que lo que nos sale son más problemas y más problemas. Ay, y es que los hermanos no oran por mí. Ay, es que nadie me comprende. Es que yo estoy en una racha. ¿Y por qué estás en una racha? ¿Y por qué no pescas nada? Ni un chimbolo podés pescar. ¿Por qué? Si has sido experto en eso. ¿Por qué? Yo me atrevo a decir que si yo me voy otra vez a los asuntos del negocio, al mundo del negocio, probablemente me pase lo mismo de esto, que entonces no voy a funcionar en nada. ¿Y por qué no puedo funcionar en nada? Porque ando fuera de la voluntad de Dios. Porque cuando estemos en la voluntad de Dios, iremos de poder en poder, de gloria en gloria. No ha pescado nada, nada. Entonces, ahí es donde está el problema. El problema no es Dios. No hallamos salida. Estamos copados de los diversos problemas. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y por qué? ¿Por qué no pesco nada? Tiro las atarrayas. Sí, es que mira, no es que hemos perdido la destreza. Si nosotros 3 años es lo que hemos estado sin pescar, pero no puede ser, me imagino que las atarrayitas viejas estaban todas aholladas y tuvieron que remendarlas, porque ya 3 años sin usarlas ya se habían tostado los hilos. Y ellos empezaron a remendarla. No había que remendar, lo que se deja. Amén. Lo que hay que botarlo, porque ahora tenemos una nueva visión. Ahora vamos para adelante. Ahora es Cristo. Ahora es para el cielo. Imagínense, sin duda tuvieron que remendar las redes para ir a pescar otra vez. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no habían pescado nada estos expertos? Porque andaba en una dirección opuesta. El que tenga oídos oiga. ¿Por qué no funciona tu vida? ¿Por qué no funciona? Tienes que funcionar. Tienes que ser una mujer de éxito, bendecida. Tienes que ser un joven bendecido. Tienes que ser un adulto bendecido. Tienes que ser un matrimonio bendecido. Tienes que ser músicos bendecidos. Tienen que ser pastores bendecidos. Tienen que ser gente bendecida. Pero ¿por qué no somos bendecidos? Porque estamos fuera de la dirección de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Así de sencillo. Mujeres que duermen allá en el corredor porque ya no pueden dormir con el marido, porque están bravas. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué ni dormir puedes con tu marido? ¿Por qué no puedes tener paz con tus hijos? Porque estás fuera de la voluntad del Señor. Ese es el problema. El problema no es Dios. Y para esto les dice el Señor, oiga, todavía les dice el Señor, hijitos, ¿tenés algo de comer? Le dicen ellos, no. ¿Se da cuenta? Que el que anda fuera de la voluntad de Dios no tiene ni para comer. Amén. Ahí anda, hermanos, prestando. La tienda está hasta la ojo de leche, dicen, no es como la palabra.
hermanos, está angustiado, está endeudado, los cobradores por todos lados. No puede ser, eso es una esclavitud. Si al que el Hijo lo libertó, somos verdaderamente libres. Ahora ya Él es el Rey. Ahora vamos con Él, vamos para adelante, vamos hacia el triunfo, hacia la victoria. Yo conozco cristianos evangélicos que han dejado sus mujeres, se han ido con otras. Y me dice usted está diciendo cristianos evangélicos. Sí, hay pícaros, sinvergüenzazos, que dejan las mujercitas porque ya están fellitas y porque por ahí se hallaron una más joven. Y se han creído que esa joven les ha dicho que los ama, te ama a comer. Hay cristianos malos. Sí, hay cristianos malos. Había uno en Corinto que se metió con la madrastra. Cristianos malos, carnales. Para que no esté diciendo que cómo es eso que hay cristianos que dejan a la mujer. Sí, pero tienen un costo que pagar. No la salvación, no, porque esa ya está segura. Pero los ayes no se los quita nadie. Ese hermano que le cuento terminó muriéndose y yo sé que se reconcilió con Dios. A mí me consta. Se reconcilió con Dios y él le pidió perdón a Dios, pero luego de haber perdido el primer amor, de haber sufrido el dolor de la muerte del primer hijo, de haber sufrido la pérdida de su hogar. Su esposa se volvió alcohólica, una mujer que yo la conocí, linda en el Señor. Después la pérdida del otro hijo y sucesivamente. Él le pidió perdón, pero qué necesidad había de toda esa debacle. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros tomemos una dirección opuesta a lo que ya Dios determinó con nuestra vida, es lo mismo. Agarrar las redes es agarrar otra vez la vieja maña de vivir. Eso es lo mismo. Y usted agarra y empieza a sufrir, empieza a ser golpeado. Y no encuentra nada, y no encuentra salida. Usted se puede ir para el norte, para el sur, para el oeste, el este. Usted se puede ir para cualquier lado y no va a encontrar la salida. No va a encontrar la solución. Damos un amén. No va a encontrar la solución. No va a encontrar nada que pescar. Siempre vamos a tener escasez para comer. ¿Tenéis algo de comer? No tenemos nada. Fuera de Dios no hay hogares estables. Fuera de Dios no hay hijos estables. Fuera de Dios no hay salud estable. Fuera de Dios no hay emociones estables. Fuera de Dios no hay nada, señores. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nada. No hay nada. Pero cuesta, ¿verdad? Por lo menos si entrevistáramos a uno de los que estamos acá, si lo entrevistáramos, yo hay veces que mejor, te lo confieso, hermano, casi que, pues sí que los que me acercan no me vienen a decir, mire hermano, estoy en victoria. No, siempre son problemas. Y yo me pongo a pensar, pues sí, pero hay que leer la Biblia. Los problemas no los resuelve el pastor. Los problemas no los resuelve incluso Dios. Los problemas los resuelve uno. ¿Cuándo qué? Cuando nos orientamos en el camino correcto. Ahí vamos a tener nosotros la fuerza, el respaldo del Señor. ¿Verdad? A Josué, por ejemplo, el Señor ya le había dicho cómo era que tenía que comportarse en el asalto de Jericó. Viene un
un hermano de la iglesia inteligente y como vio los lingotes y los mantos babilónicos y agarró, dijo, con la mujercita. Vamos a ver, dijo la mujer también, que hay mujeres que en lugar de ayudarle a los maridos, más los empujan estas viejitas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Más los empujan al barranco. Y eso fue lo que hizo esta mujer de Acán. Está bien, mi amor, le dijo, y así con este pistillo estudiamos, pagamos las deudas, vendemos esto y pagamos la universidad de los niños y salimos adelante y mirá, tranquilo. Y luego fue Josué a la guerra y mataron 32 hombres. Y luego Josué dice, a llorar se rasga los vestidos y le dice, Señor, no te rasgues el vestido. El problema no soy yo ni nada. El problema son ustedes, porque están fuera de la voluntad de Dios. Ya les había dicho que no debían tomar nada de eso. Y lo primero que hicieron fue eso. Y tuvo efecto, no solo con la familia, sino con todo el ejército. La desobediencia de un padre cristiano de familia se lleva a los hijos de encuentro. Por eso es que el padre de familia tiene que tener carácter. Tiene que saber que el referente de sus hijos son ellos. Damos un amén. El referente de sus hijos son ellos. ¿Verdad? Porque así no le van a reclamar un hijo, porque siempre son reclamadores, pero le va a decir, usted le puede sacar a la cara, yo aquí no te he fallado, aquí he estado contigo, te he dado el ejemplo, yo he luchado, no he dejado de hacer lo que me ha puesto Dios a hacer. Entonces para finalizar, viene el Señor para que vea que solo Él es el que nos puede bendecir. Le dice el Señor, tiren la red a la derecha. Y tiraron la red a donde habían estado ellos dándole vuelta a todas las piedras de la noche ahí. ¡Fua! Se llenó la red de peces y no la podían ni mover la atarraya. Y luego tuvieron que llamar a otras barcas para que no se hundiera la barca, trasladar los peces a la otra. Ahí puede ver que solo cuando estemos en esa esfera de gloria es donde las atarrayas también se llenan. Dijo el Señor en Juan 15, separado de mí nada podéis hacer. Diga al que está a la par, voltéelo a ver, porque todos ustedes tienen problemas. Dígale, separado de Él. Dígale usted también, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Separado de Él, nada podéis hacer. Nada. Y luego que tiraron la red, salieron a la orilla y descubrieron que era el Señor. Y andaban tan despistados que ya en licras andaban allá en el mar. Porque dice, se vistieron, andaban desnudos, pues. O sea que uno luego se dispara, hermano. Y se pusieron la ropa mientras salían a la orilla. Y ahí estaba el Señor soplándole un gran pez. Y los invitó a un gran desayuno. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Y ya les tenía el buffet preparado. Y ellos con miedo, ajá. ¿Por qué? ¿Qué pasó eso? Porque eran hijos, por eso los fue a buscar. Hijos que con poco luego agarran para donde no es. Por eso. Y entonces, ¿qué es lo que últimamente recibimos o aplicamos para nosotros? Aprendamos que toda vez agarremos para el otro lado. Si usted se inclina todo su trabajo, bueno, no se preocupe. Podrá llegar a ser alta la empresa, pero esa empresa no es estable, papito. Esa empresa no es estable.
Usted podrá poner sus condiciones para congregarse. No, es que yo no puedo, que muy largo, que no sé qué, que no sé qué. Usted ponga lo que quiera. Pero en la Biblia dice, no hagáis como aquellos que tienen por costumbre no congregarse. Y sobre todo cuando veis que ese día se acerca. Usted haga, aquí es libre. Pero las libertades de nuestros corazones nos llevan a dolores terribles. Nos llevan a pérdidas terribles. Yo no tengo tiempo, pero yo les pudiera contar de casos a casos que yo los he vivido acá en la iglesia, de personas que yo les he dicho, no, hermano, no se vaya de la iglesia, no se vaya, hermano, no se vaya. Les he dicho, hay algunos que no, pues, pero hay uno me han dado tiempo de decirle no se vaya. Porque, por ejemplo, cuando uno se está moviendo, pierde credibilidad uno mismo. Los hijos empiezan a perder la fe, con la excepción pues que ahí ya es invivible, ya yo no puedo estar ahí, está bien. Pero si es por capricho, porque yo pues tuve una revelación, Dios me dijo que tenía un ministerio. A ver qué Dios, porque hay dos dioses, el Dios de D mayúscula y el Dios de D minúscula. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y se llevan a los que trajeron, y se llevan a los hijos y se los acabaron. No es el Tin Marín. Es de tener cuidado. Yo les contaba no sé qué día de esto, el caso de Carlos Marx, el comunista judío. Eran personas, era esa familia, el papá de él era una persona religioso, cristiano. Estaba en una iglesia, creo, presbiteriana o bautista, no sé. Pero el punto es, ahí estaba Carlito y los demás hermanos, y felices, el papá ahí era un millonario. Y luego le dijo el papá a los hijos, hijo, vamos a ir a la otra, aquella otra iglesia. Y le dijo el muchacho, papá, le dice, ¿por qué? Le dice, fíjate, lo que le hizo daño a ese fue el padre. Le dijo, fíjate que allá hay mejores perspectivas de mejores negocios. Llegan gente más importante donde podemos hacer negocios. O sea que el papá andaba tras los billetes en la iglesia. El muchacho inocentemente creía que el papá andaba por Dios, ¿va? Eso fue lo que llevó a Carlos Marx a ser un ateo. Dijo, si este es el evangelio, dijo, yo no quiero nada de Dios ya. Las cosas son peligrosas. Las palabras son los padres los que se acaban a los hijos. Hay excepciones, le dije, por ejemplo. Hay casos. A veces los pastores están en pecado, a veces tienen otras doctrinas y obviamente hay que escaparse de esos lugares, ¿verdad? Pero si es por puras revelaciones que Dios le dijo, que no sé cuánto, no, hombre. Nos llevamos de encuentro en entorno. Es bien delicado. O sea que toda vez nosotros estemos en una dirección que no es la que Dios nos ha establecido, no espere que va a pescar. No espere que va a hallar comida. Es decir, le dijo pescar para comer. No espere. Probablemente comamos. Pero no espere eso. Porque aquí vemos una gran lección. En Mateo 24:19 les dijo, os haré pescadores de hombres. Punto. Ya no hay nada que hacer. Pero allá dice él, allá al final dicen ellos, vamos a pescar. Pero como eran hijos, ahí podemos ver la
la seguridad eterna. Fue a buscarlos porque eran hijos. Aquellos otros los fue a buscar porque iban también aventados para otro lado, los de Emaús. Los fue a buscar porque eran hijos. ¿Por qué te habla hoy esta mañana? ¿Por qué te habló esta mañana? ¿Por qué? Porque sos ¿qué? Dígalo fuerte, porque sos ¿qué? Por eso nos ha hablado esta mañana. Por eso nos ha buscado. Para hacernos entender que los problemas no los genera Dios, los generamos nosotros cuando estamos fuera de su voluntad.